vamos a sumergir en el mundo de triage prehospitalario y para eso tenemos a Charlie, que es un experto en la materia. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace un paramédico para poder clasificar y atender a los pacientes cuando tiene víctimas masivas? Bueno, pues hoy nos vamos a tener la oportunidad de responder esto con Charlie, que nos va a estar acompañando. Charlie, ¿cuáles son las herramientas que utiliza un paramédico para poder clasificar a un paciente de acuerdo a su gravedad en un triage? Muy bien. La primera herramienta y la más importante de todo es el conocimiento. El conocimiento de algún proceso de triage, no importa el que sea. Tenemos varios sistemas ahí que se han publicado durante la historia para definir cuál es la forma correcta. Entonces, la herramienta más correcta o el sistema más correcto es el que se adapte más a tus necesidades orográficas y antropográficas que tengas en tu zona de atención. Yo no pediría que se casaran con un solo sistema, inclusive pudieran hacer híbridos respecto a las necesidades y las capacidades que tienen de respuesta. Al final del día, estamos hablando de que el triage es una herramienta, un proceso que se ocupa cuando justo se colapsa el servicio y tenemos más número de pacientes que la cantidad de respuesta que podemos obtener. Entonces, es una manera sintetizada de poder diversificar la atención y después estratificarla y conservar lo mayor que se pueda la mortalidad y morbilidad de los pacientes que están involucrados en este incidente. Muchas gracias, Charlie. Sí, indudablemente aquí el sistema ya se vio rebasado por la cantidad de pacientes que se está atendiendo en el momento. Oye, Charlie, ¿qué nos podrías decir cuáles son los criterios que utiliza normalmente un paramédico para determinar la gravedad de un paciente? ¿En qué se basa? Muy bien. Bueno, primero, en una situación específica de un incidente de múltiples víctimas, primero es todo aquel que tenga más posibilidad de vivir. Yo sugiero, y sugiero porque no está tipificado así, es un híbrido que nosotros hemos adoptado en Querétaro respecto a cómo funciona y nos ha funcionado bien, es primero determinar en una revisión inicial cuáles son los pacientes que tienen una urgencia compleja y quiénes tienen una urgencia relativa. Dividimos en esas dos partes. Todo aquel que tenga una urgencia relativa lo vamos a separar para extender un poco la atención. Y todos aquellos que tengan una urgencia absoluta los vamos a integrar a la primera clasificación. Y entonces ahí sí podemos ya tomar en esa extracción, porque en muchos de los sistemas no te dicen cómo es, nada más clasifica y después ¿qué hacemos? Entonces, para nosotros ha sido más sencillo tipificar qué es una urgencia absoluta y qué es una urgencia relativa. Empezamos con las urgencias absolutas y de ahí ya empezamos con esta categorización por colores, que es una categorización que ya tiene desde 1806, por ahí así más o menos en las guerras napoleónicas, donde se empezaron a tipificar de esta manera, primero como por grados de atención, si era peligrosamente herido, si el herido era menos peligroso o era ligeramente herido. Entonces, bajo unos estándares muy sencillos. Esto se ha ido evolucionando a ponerlo, inclusive tipificarlo por color. Entonces, lo siguiente que hacemos de aquí, vamos a determinar quiénes son los pacientes color rojo que son altamente graves con alta posibilidad de sobrevida, y después los pacientes amarillos que requieren atención, pero no en los siguientes próximos minutos, o los pacientes azules que son expectantes, son todos aquellos que están gravemente heridos, pero que tienen muy poca posibilidad de vida. Entonces, ahí derivamos. Si se fijan, estamos sacando de la jugada inicial, de la atención y de todo nuestro enfoque a los pacientes verdes. ¿Por qué? Porque los pacientes verdes es muy sencillo recluirlos. Todos aquellos que se puedan mover y que puedan venir hasta aquí, vengan conmigo, los sientas, y en ese momento los conjuntas y no hay una derivación. Es claro que un paciente verde se puede convertir en amarillo y un amarillo se puede convertir en rojo, pero esto lleva un cabo de tiempo. En esta manera, algo que el maestro Fernando Román hace mucho hincapié es en las isocronas. Las isocronas son los tiempos que pasan en exacto paralelo. Cuando tú estás valorando un paciente que es altamente grave o paciente clasificado como rojo, seguramente hay uno que ya revisaste en amarillo, pero que en esa isocronía se va a poner rojo. Entonces, por eso es importante reevaluar a los pacientes cada determinado tiempo para reclasificarlos. Entonces, vuelvo a algo que hace un tiempo posteé y que es una premisa clara. Número uno es, lleve los recursos al incidente. Todos los recursos que se puedan. No importa si solo tienes ambulancias de traslado, si solo tienes primeros respondientes, si tienes voluntarios, si tienes... O sea, lleva los recursos allá. Clasifica, atiende lo que puedas atender, traslada seguro, regula a estos pacientes, identifica cuáles son las lesiones permanentes de sus pacientes, avisa a los hospitales, hace esa regulación médica para que los hospitales estén avisados de que van a tener un ingreso masivo de pacientes y los vas a tipificar de acuerdo a capacidades de los hospitales. Yo entiendo que muchos de aquí, vamos a hablar, Ciudad de México a lo mejor tiene 8 o 10 hospitales a donde derivar. Querétaro solo tiene 3 hospitales a donde derivar y va a haber comunidades donde solo tengan un hospital a donde derivar. Pero lo importante es que la capacidad, la que sea, estén avisados para que se preparen para esta recepción. Premisa, vuelvo otra vez, es no llevar el desastre al hospital.
es tratar de contenerlo, atenderlo lo más posible y después entonces, bajo esas premisas, bajo estas calificaciones que ya hicimos, podemos darle una vialidad a esos pacientes mucho más efectiva, en menor tiempo y con la mejor atención posible para aquellos que sí tengan la posibilidad de sobrevivir. Muchas gracias, Charlie, por compartir esto con nosotros. ¿Y qué sugerencias o recomendaciones tienes para los paramédicos que desean fortalecer sus habilidades en el proceso de triage? Uno, primero, apréndelo. Determina en una reunión de trabajo con tu equipo de trabajo, no importa si es un sistema de 5 personas o 2 personas o de 300 o 500 personas, primero nos sentamos a determinar cuál es el proceso más conducente para nosotros. Si usar START nos sirve, si usar SALT nos sirve, si usar este método español que me parece muy funcional, que es META, nos sirve. Primero identificar cuál es el procedimiento que nos es más funcional. Luego, siguiente paso sería, vamos a aprenderlo, vamos a socializarlo, asegurarnos que toda la gente que trabaja con nosotros lo conozca y que sepa cada quien qué tiene que hacer, ¿no? Muchas veces tenemos ahí en la teoría que la primera unidad es la que inicia el TRESH. Sí, pero también si nos basamos en el sistema de comando de incidentes, probablemente la primera unidad no vaya el personal más calificado o con mayor experiencia, sin embargo sí lo puede iniciar. Y entonces va a haber esta transferencia de mandos en una estructuración de escalamiento de la emergencia. Entonces, seguramente 40 minutos después llegará el más calificado de todos pero ya tendrán una organización iniciada y él solo dará vialidad y viabilidad a todos estos pacientes con los recursos que haya, ¿no? No hay una estructura clara de qué recursos se deben de tener. Entonces, primero tipifica e inventaría los recursos que sí tienes. No vivamos en esas elongaciones mentales donde dice, debo de tener lonas, carpas, un hospital de campaña, o sea, para irlo escalando. No siempre se puede tener en los países en vías de desarrollo, es complejo tener este tipo de equipamiento porque es caro. O sea, montar un puesto médico avanzado, lo puedes montar en un restaurante, lo puedes montar en un estacionamiento, lo puedes montar en donde haya la posibilidad. Un ejemplo muy claro que tuvimos en Francia fue en el Bataclan, esta desgracia que implicó muchos, los puestos médicos avanzados, que no fue solo uno, se fueron aportando y armando adentro de restaurantes, adentro de salas de exhibición, de todas estas situaciones donde cada quien se fue montando ahí y entonces fueron clasificando sus pacientes y los fueron derivando, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es, apréndelo, define cuál es el mejor proceso para tu situación, de acuerdo a tu equipamiento, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu capacidad instalada. 2, socialízalo, edúcalo. 3, entrénalo otra y otra vez hasta que se vuelva mecánico. 4, cada que tengas oportunidad, aunque no sea un incidente catastrófico, repítelo para que sirva como un ejercicio de campo y siempre retroaliméntenlo. Aunque sea un ejercicio de aprendizaje, aunque sea un ejercicio real, aunque sea un ejercicio de gabinete, siempre retroalimentar, porque entonces vamos a encontrar los factores que nos hacen más vulnerables, pero también los factores que nos hacen más fuertes. Y entonces hay que apostar a los que nos hacen más fuertes y abatir los más vulnerables. Ese sería el consejo que yo les daría. Y vuelvo a lo mismo, no pensar que el que yo no tengo lonas para identificar pacientes es un impedimento, ¿no? Me ha tocado ver quién hasta consigue un GIS, quién consigue un trapo, y nosotros nos hemos visto envueltos, a pesar de tener algunos recursos, a tener que improvisar de alguna manera, pero lo importante es que el conocimiento y el entrenamiento y la coordinación, que eso lleva a la coordinación, hace que el ejercicio cada vez se pula mejor. Gracias, Charlie. Esos consejos de la capacidad de resiliencia de la persona que está en el lugar y de adaptación a las necesidades que se tiene con los recursos con los que cuenta es muy importante. ¿Y alguna experiencia que tú tengas en la que tu conocimiento o el triage te haya sido crucial durante el desarrollo de este evento? Pues tenemos una que le dio la vuelta al mundo de manera negativa, pero que de verdad es un ejercicio muy, muy satisfactorio respecto a cómo es la reacción y cómo funcionó. Esto fue el famoso 5M, el 5 de marzo, donde en el estadio de Querétaro, el estadio de fútbol soccer, surge un tipo de situación socioorganizativa donde hay una pelea entre las porras que se sale de contexto y que lleva a una violencia brutal donde teníamos alrededor de 30 lesionados. Y aquí vienen muchos ejercicios que nos llevaron al límite del conocimiento, del entrenamiento y de las capacidades instaladas. Uno fue los medios de comunicación generando un pánico colectivo respecto a algo que no estaba sucediendo realmente. Si bien se había riñas, si bien se había lesionados,
había contextos que no se tipificaron en el momento y que entonces generaron un pánico colectivo que se convierte en una amenaza tácita para los servicios de urgencia. Entonces, ese es el primer ejercicio que vivimos de manera negativa. Ejercicio de manera positiva, la activación en tiempo y forma de los servicios de urgencia. Aquí es algo que yo creo que voy a tener muchos haters respecto a esto, pero es una realidad y va a ser bien controversial, pero últimamente yo veo que para eventos masivos se lleva mucho recurso de atención. Puestos médicos avanzados, 6, 8 ambulancias para un estadio donde va a haber 30,000 aficionados, cuerpos de bomberos, etc. ¿Qué implica esto? Y esto lo vivimos, que todo este equipo de atención al interior se convierten en víctimas. Quedan limitados o limítrofes de la acción. Entonces yo sugeriría, y es una sugerencia abierta a quien quiera platicarlo y que quiera discutirlo de manera constructiva, el cual sí debería de ser el estándar por número de aficionados o número de participantes de un evento de este tipo respecto al tipo de evento y el grado de riesgo que tenga, que esto es una chamba completamente inherente a protección civil, donde se tiene que gestionar la gestión integral del riesgo, básicamente. ¿Qué es lo que debe de haber? Porque cuando pasa estas situaciones, quedan vulnerados los servicios al interior. ¿Qué pasó acá? Tenemos 4 ambulancias al interior completamente vulneradas, que no se pueden mover. O sea, ahí, ese recurso ahí desperdiciado. Sí había, por otro lado, algo positivo, había 30 paramédicos básicos al interior que empezaron a hacer la clasificación y empezaron a trabajar estas cosas. Y de afuera, otro ejercicio positivo vino la ayuda en tiempo y forma, unidades de cuidados avanzados con médicos, con paramédicos, con unidades de terapia intensiva, que ya tienen organización, que se tipificó un lugar en coordinación con las áreas de seguridad pública por el tipo de incidente que era, para resguardar esta zona como una zona estéril, le llamamos nosotros, para que no acceda a nadie más que no sean los lesionados y los respondientes. Dentro de la organización de los respondientes había un oficial de trash, un responsable de la información, del correo de la información, un responsable de recursos y los responsables de la atención. Y a su vez un responsable regulador que también se encontraba en el lugar para transmitir hacia los hospitales a dónde tendrían que ser derivados estos pacientes. ¿Cuál fue la conclusión de este servicio? Atendimos 28 pacientes, de los cuales 5 fueron tipificados como una urgencia absoluta, los otros 23 como una urgencia relativa, y en la urgencia relativa los podemos dividir en 2, amarillos y verdes, y inclusive no tuvimos la necesidad de tipificar pacientes negros para poder incluir una morgue dentro del procedimiento, y también tuvimos, los pacientes rojos pudimos tener la capacidad de atenderlos en el lugar y después transmitirlos a un hospital con su atención, ¿no? O sea, hubo pacientes que se tuvieron que dar atención avanzada en el lugar, pero esto nos ayudó a que los hospitales tuvieran disponibles quirófanos, tomógrafos, terapias intensivas, y entonces en un transcurso de 1 hora, 20 minutos de que inició el procedimiento, concluimos con el traslado de todos los pacientes. Pero correctamente tipificados, correctamente clasificados, derivados al hospital de resolución, ya con los servicios expectativos de cada uno de esos pacientes, y aquí el ejercicio es importante, nosotros tenemos la posibilidad de mandar a una persona al hospital que esté revisando y catalogando que el paciente que yo estoy derivando del incidente llega y hay un equipo de trabajo en el hospital que lo va a recibir y a ese paciente ya se le asignó ese equipo y así se le asignaron. Pero esto pasa cuando están avisados con tiempo. Cuando están avisados, los hospitales también tienen un proceso de triage interno, un triage hospitalario y equipos de reacción inmediata. Entonces, cuando esto funciona de manera encadenada, pues tenemos este resultado. Saldo blanco, todos los pacientes atendidos, todos los pacientes trasladados, pero con un ejercicio muy importante. Y no teníamos carpas, no teníamos lonas, lo que no teníamos, muchos que no teníamos. Pero sí tenemos el conocimiento, sí tenemos el entrenamiento, sí tenemos la coordinación, sí tuvimos la regulación y sí tuvimos una retroalimentación al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio bien importante que nos ha servido a nosotros para darle vueltas. Y después hemos tenido otros incidentes de otro tipo que no tienen que ver con eventos masivos, pero sí con accidentes vehiculares, por ejemplo, donde hay múltiples víctimas, donde sí podemos llevar a cabo todas estas funciones, donde sí llevamos los recursos hasta el lugar y que han salido también avantes bajo las expectativas que hay de un incidente de este tipo, bajo recursos colapsados, ¿no? Muchas gracias, Charlie. Sí, la capacidad que tú mencionas de ustedes, la inteligencia que tuvieron de poder después observar su actuar durante este evento y tomar decisiones de cómo modificar su protocolo y sus acciones para en un futuro poder responder de una forma diferente. Entonces, siempre es un proceso de aprendizaje y creo que, como todos sabemos, un incidente masivo de múltiples víctimas, nunca nada es igual.
y las personas que están en el lugar, sin importar nuestra área de trabajo o incluso si somos de la misma corporación, si tenemos entrenamiento y capacitación, vamos a poder cooperar y trabajar juntos sin estropear el trabajo de nadie y al contrario, ser cooperativos y colaborativos para salir adelante en este proceso. A nombre de toda Latinoamérica, nosotros te agradecemos por compartir tu conocimiento con nosotros. Creo que ha sido de vital importancia poder escuchar esta experiencia. Y pues como bien lo mencionaste, siempre vamos a tener diversas ideas y pensamientos. Somos abiertos al diálogo. Y claro que podemos hacer una combinación de juntar a otro grupo de expertos que tengan un punto de vista diferente y hacer una conversación amena, un debate abierto, en el que se pueda poner los puntos de vista objetivamente y razonar cuál de estos puede ser el más viable de acuerdo a la situación que se está viviendo. Muchísimas gracias, Charlie. Tratos, es un gusto saludarlos.